Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia del antiguo manicomio. En una pequeña ciudad rodeada por densos bosques, existía un lugar que los lugareños evitaban incluso durante el día. Era el antiguo manicomio de Hillcrest, cerrado y abandonado hace décadas tras una serie de incidentes inquietantes que nunca fueron completamente explicados. Rumores de prácticas inhumanas, pacientes desaparecidos sin dejar rastro y sombras que se movían solas entre los muros del manicomio habían tejido una densa tela de leyendas urbanas y misterios sin resolver. Alex, un joven con una inclinación por lo paranormal y una curiosidad insaciable, se sentía fascinado por estas historias. Armado con una cámara de video y una linterna, decidió adentrarse en el manicomio una noche de luna llena, determinado a desentrañar la verdad detrás de los mitos. Sus amigos intentaron disuadirlo, advirtiéndole sobre los peligros de invocar fuerzas que no comprendía. Pero Alex, embriagado por la idea de la fama que ganaría si lograba capturar evidencia paranormal, desoyó sus consejos. La noche en que decidió explorar el manicomio, el aire estaba impregnado de una neblina espesa que parecía emanar directamente del suelo, envolviendo el bosque en un velo de misterio. A medida que Alex se acercaba al edificio, el silencio era absoluto, roto solo por sus propios pasos y el ocasional crujir de las ramas bajo sus pies. La estructura se erguía ante él, un gigante de concreto y piedra, sus ventanas rotas como cuencas vacías observándolo. Ingresó por una puerta trasera que cedía con un quejido bajo su empuje. La linterna iluminando pasillos desiertos y salas de espera llenas de sillas volcadas. El aire dentro del manicomio estaba viciado, cargado con el peso de historias no contadas. Alex avanzó, grabando cada rincón, cada sombra, llamando a cualquier entidad que quisiera manifestarse. No obstante, nada perturbaba el silencio sepulcral que dominaba el lugar. Fue entonces cuando encontró el sótano, oculto detrás de una puerta que crujía ominosamente al abrirse. Bajó las escaleras, la linterna revelando un espacio amplio al final. Allí, un círculo de velas negras, algunas todavía humeantes, indicaban que no estaba solo. En el centro del círculo, un libro abierto con páginas amarillentas y letras que danzaban ante sus ojos, invitándolo a leerlas en voz alta. Sin comprender las consecuencias, Alex comenzó a recitar las palabras, su voz resonando en el sótano como un coro distante. Con cada palabra pronunciada, la temperatura descendía y una sensación de estar siendo observado se intensificaba. Al terminar el último verso, una sombra se materializó frente a él, sus ojos brillando con una luz antinatural. Alex, paralizado por el miedo, apenas podía sostener la cámara, que ahora capturaba la figura oscura que se erguía ante él. La entidad susurró promesas de secretos ocultos y poder más allá de la comprensión humana, a cambio de un precio que Alex no estaba preparado para pagar: su alma. En ese momento, la realidad de su situación se hizo evidente. Alex había buscado respuestas, pero en su lugar había encontrado una maldición. La aventura que había iniciado con una mezcla de valentía e imprudencia se había transformado en una lucha por su propia supervivencia. La figura oscura frente a Alex parecía absorber la poca luz que emitía su linterna, haciéndola parecer más una sombra dentro de otra sombra, un vacío en el espacio que se retorcía y pulsaba con una vida propia. La voz que emanaba de ella era como un susurro arrastrado por el viento, pero cada palabra resonaba en el sótano con una claridad escalofriante. «Libérame», susurraba la entidad, «y te concederé lo que tu corazón más desea». Las velas alrededor del círculo parpadearon como si estuvieran a punto de extinguirse, y por un momento Alex sintió el peso de siglos de oscuridad concentrada mirándolo fijamente desde esos ojos insondables. Movido por un miedo visceral,
Alex intentó retroceder, pero sus pies se negaban a obedecerle. Estaba atrapado en el lugar, como si la misma oscuridad lo hubiera enraizado al suelo. La cámara, su única testigo, continuaba grabando, aunque sus manos temblaban tanto que las imágenes capturadas eran poco más que un borrón de sombras danzantes. ¿Quién eres?, logró preguntar Alex, su voz apenas un hilo de sonido en la vastedad del sótano. Un olvidado, un prisionero de sigilos antiguos, respondió la sombra. Pero tú, joven intrépido, has pronunciado las palabras de liberación. Ahora estoy vinculado a ti hasta que se cumpla el pacto. El aire se llenó de un frío sobrenatural y Alex pudo ver su propio aliento formando nubes en la oscuridad. Comprendió entonces la magnitud de su error. No había liberado simplemente un espíritu o una entidad cualquiera. Había desatado algo que había sido encerrado por una razón. En un intento desesperado por corregir su error, Alex intentó recitar las palabras en reversa, una ridícula esperanza de que pudiera revertir el ritual, pero la sombra solo se reía, un sonido que erizaba la piel y helaba la sangre. No hay vuelta atrás, le aseguró la entidad. Ahora estamos unidos y hasta que no cumpla tu deseo no podré descansar. Pero cuidado, pues todo deseo tiene su precio. Sin saber cómo responder, Alex finalmente encontró la fuerza para correr. Escapó del sótano, subiendo las escaleras de 2 en 2, atravesando los pasillos abandonados del manicomio, con la sombra siguiéndolo de cerca. No se detuvo hasta que estuvo fuera del edificio, bajo la luz de la luna, donde se permitió caer al suelo, jadeando y temblando. Miró hacia atrás, hacia la puerta por la que había salido, esperando ver a la sombra acechándolo desde la oscuridad. Pero no había nada, solo el edificio silencioso y la noche. Aunque había escapado del manicomio, Alex sabía que lo que había invocado esa noche no lo dejaría tan fácilmente. Lo que había comenzado como una búsqueda de pruebas de lo paranormal se había convertido en una lucha por su alma. Con el corazón latiendo desbocado y la mente asediada por el terror, Alex comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. La invocación había sido completada y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos, por más macabras que fueran. Los días siguientes a su encuentro en el manicomio fueron un torbellino de miedo y paranoia para Alex. Las sombras parecían moverse con vida propia, susurrando su nombre con voces que solo él podía escuchar. La presencia oscura que había invocado lo seguía a todas partes, un recordatorio constante del pacto que había sellado imprudentemente. Intentó hablar con sus amigos sobre lo que había sucedido, pero las palabras se desvanecían en su boca, ahogadas por un miedo irracional a que la sombra lo castigara por intentar revelar su existencia. Los objetos comenzaron a moverse por su cuenta en su apartamento, las luces parpadeaban sin razón y las temperaturas fluctuaban de manera inexplicable. La cámara que había llevado al manicomio capturaba imágenes distorsionadas, figuras que se asomaban desde las esquinas de su visión, pero desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Una noche, mientras intentaba dormir, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos que resonaban en su cabeza. Se retorcía en su cama, atrapado en un estado de semiconsciencia, donde las pesadillas de rituales oscuros y sacrificios se mezclaban con la realidad. En su desesperación, comenzó a documentar estos eventos con su cámara, hablando directamente al lente en un intento de preservar su cordura, narrando cada experiencia aterradora, cada manifestación paranormal. Pero nada de esto parecía ayudar. La sombra era implacable, su presencia una constante opresiva que le robaba el sueño y la paz. En un acto de desesperación, Alex intentó deshacerse de la cámara, creyendo que de alguna manera estaba vinculada a la entidad. La arrojó a un río, viendo cómo las aguas oscuras se la tragaban. Por un breve momento, sintió un alivio ilusorio, creyendo que tal vez, solo tal vez, había encontrado la manera de liberarse de su tormento.
Pero el alivio fue efímero. Esa misma noche, la cámara apareció de nuevo en su apartamento, seca y funcional, como si nunca hubiera sido descartada. Las imágenes que ahora mostraba eran más perturbadoras. Escenas del manicomio, del sótano y de la entidad oscura, pero también de Alex, durmiendo, comiendo, viviendo su vida diaria, como si la sombra lo hubiera estado observando, documentando cada momento de su existencia. La revelación de que estaba siendo constantemente vigilado fue demasiado para Alex. Cerró todas las cortinas, cubrió los espejos, evitó cualquier fuente de reflejo por miedo a lo que podría ver acechándolo desde el otro lado. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su apartamento, un refugio precario contra una presencia que sabía no podía ser contenida por barreras físicas. La entidad había prometido cumplir su deseo más profundo, pero Alex ya no recordaba qué deseo podría haber valido este tormento eterno. La ironía de su situación era una tortura en sí misma. Había buscado pruebas de lo paranormal y había encontrado demasiado, un conocimiento oscuro y peligroso que ahora amenazaba con consumirlo por completo. En los confines de su apartamento, transformado ahora en su prisión personal, Alex se encontraba al borde de la locura. La presencia oscura, lejos de disminuir, se había intensificado, convirtiéndose en una constante asfixiante que lo seguía a cada momento, susurrando promesas de desesperación y tormento. Las paredes parecían cerrarse sobre él, cada sombra ocultaba horrores inimaginables, y el silencio se llenaba con el eco de risas distorsionadas que solo él podía oír. La noche en que todo culminaría estaba marcada por una tormenta furiosa. Los relámpagos iluminaban el cielo nocturno, proyectando sombras danzantes por todo el apartamento. Alex, completamente deshecho, sabía que esta noche sería la última. La sombra había comenzado a manifestarse físicamente, una masa de oscuridad que se retorcía y se expandía, llenando los rincones de su hogar con un terror palpable. Con cada destello de luz, veía figuras horripilantes materializándose en la habitación, rostros desfigurados por el dolor y la locura, cuerpos que se contorsionaban en posiciones imposibles, todos susurrando su nombre, arrastrándose hacia él con dedos alargados y retorcidos. La cámara, su fiel compañera en esta espiral hacia el abismo, capturaba cada momento de su agonía, su lente fija en Alex, mientras un último acto de desesperación lo llevaba a recitar todo conjuro, oración y apelación que conocía, en un vano intento de repeler a la entidad. Pero la sombra solo crecía, alimentándose de su miedo, hasta que finalmente lo envolvió por completo, su oscuridad consumiéndolo como un manto de desesperación infinita. En ese momento supremo de terror, Alex comprendió la verdadera naturaleza de su deseo. Anhelaba el conocimiento, sí, pero a un costo que nunca había anticipado. La entidad no estaba allí para servirlo, sino para consumirlo, para arrastrarlo a las profundidades de una locura sin fin, un abismo del cual nunca podría escapar. Cuando la tormenta amainó y el primer rayo de luz del amanecer se filtró a través de las cortinas, el apartamento de Alex quedó en un silencio sepulcral. La cámara yacía en el suelo, su lente rota, un testigo mudo del horror que había capturado. En su pantalla, una última imagen congelada. Alex, su rostro un rictus de terror absoluto, mientras sombras indescriptibles se retorcían a su alrededor, celebrando su victoria en un coro de oscuridad. Nadie volvió a ver a Alex después de esa noche. Su desaparición se convirtió en otro misterio sin resolver, una nota al pie en la larga historia de horrores asociados con el manicomio de Hillcrest. La entidad, liberada ahora de su prisión terrenal por el pacto cumplido, desapareció en las sombras, esperando su próxima víctima, alguien que, como Alex, se atreviera a buscarla, ignorando las advertencias y los peligros de invocar aquello que mejor debería permanecer oculto. Y así, el apartamento permanece vacío, salvo por la cámara rota, último vestigio de la presencia de Alex, un recordatorio perpetuo de la noche en que la curiosidad y el deseo de saber
más allá de los límites humanos, llevaron a un final de terror inimaginable y oscuridad eterna. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder La macabra historia de la familia, García Vertical, bar relato de terror real, una terrorífica historia de nuestro canal.